Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Dwayne La Roca Johnson lanzó un despertador motivacional. Él creó la aplicación para ayudarte a salir de la cama y cumplir tus metas personales. Y lo mejor es que no hay botón de repetición. Hay 25 tonos de llamada para elegir que fueron creados por el propio La Roca. Por ejemplo, hay uno que es solo una mezcla de sonidos que provienen de su perro, un par donde simplemente sigue repitiendo las palabras beep y rin rin, y otro donde destroza un arpa. Hasta 1564, los franceses celebraban el Año Nuevo entre el 25 de marzo y el 1 de abril. Pero cuando se introdujo el nuevo calendario gregoriano, el festival se trasladó al 1 de enero. Aquellos que se resistieron al cambio se convirtieron en víctimas de bromas, incluyendo invitaciones a fiestas de Año Nuevo inexistentes el 1 de abril, y es por eso que celebramos el Día de los Inocentes el 1 de abril. Plutón tarda 241 años en orbitar el Sol. Eso es porque Plutón orbita a una distancia promedio de 3.700 millones de millas del Sol, mientras que la Tierra solo orbita a 93 millones de millas. Además, su órbita es muy elíptica, por lo que en algunos momentos se acerca más al Sol que Neptuno. Debido a esta distancia y trayectoria, las temperaturas en su superficie son extremadamente bajas y su año es uno de los más largos del sistema solar. En el libro original El Mago de Oz, las zapatillas mágicas de Dorothy eran en realidad de plata. Se cambiaron a rojo rubí para la película en Technicolor porque se creía que resaltarían mejor contra el camino de ladrillos amarillos. En la película Tornado de 1996, se ralentizó la grabación del gemido de un camello y se utilizó como sonido para el tornado. Los diseñadores de sonido mezclaron ese audio con otros efectos para crear una sensación más inquietante y realista, ya que los sonidos naturales de un tornado no siempre resultan tan impactantes en pantalla. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 350 millones de personas en todo el mundo sufren de depresión. También es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, y es un contribuyente importante a la carga mundial general de morbilidad. El 13 de julio de 1955, la dueña de un club nocturno, Ruth Ellis, fue la última mujer ejecutada por asesinato en Gran Bretaña. Fue ahorcada por matar a su novio y no fue hasta 1965 que se prohibió la pena de muerte por asesinato en Inglaterra, Escocia y Gales. Hay cientos de losas de piedra que salpican las costas de Japón que dan consejos. Estos consejos incluyen: las viviendas altas son la paz y la armonía de nuestros descendientes. Recuerden la calamidad de los grandes tsunamis. No construyan ninguna casa debajo de este punto. Y también, si viene un terremoto, tengan cuidado con los tsunamis. De hecho, algunos de estos marcadores tienen más de 600 años. Algunas de las gafas de sol más antiguas del mundo fueron descubiertas en la isla de Baffin del Norte, en el norte de Canadá. Fueron creadas por los esquimales o inuit del Ártico. También conocidas como gafas de nieve, fueron creadas de hueso, cuero o madera con pequeñas ranuras para ver, diseñadas para proteger los ojos de la ceguera de la nieve causada por el sol. Después de años de campaña por parte de los conservacionistas, en mayo de 2016, el presidente Obama firmó la ley del legado del bisonte nacional, convirtiendo al bisonte americano en el mamífero oficial de los Estados Unidos. Es el primer mamífero oficial reconocido por el gobierno federal. El 31º presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, no gastó nada de su salario en sí mismo y en cambio lo entregó a organizaciones benéficas o como suplementos de ingresos para sus asociados. El himno nacional de España, la Marcha Real, no tiene letra. Es uno de los pocos himnos en el mundo que se interpreta únicamente con música, lo que ha llevado a varios intentos a lo largo de los años para añadirle una letra oficial, aunque ninguno ha sido adoptado. Aún así, su melodía es ampliamente reconocida y utilizada en actos oficiales y eventos deportivos. Disney prohibió el uso de palos para selfies en sus parques debido a preocupaciones de seguridad. Los dispositivos ya estaban prohibidos en las atracciones, pero los palos para selfies representan una preocupación única, ya que los brazos largos podrían chocar con el mecanismo de una atracción o golpear a otro visitante. Según un estudio realizado en 2007 por Marshall McHugh, un investigador del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Arkansas, el hambre intensa de las serpientes puede hacer que las serpientes realmente digieran su propio músculo cardíaco. Sin embargo, inmediatamente después de una comida nutritiva, los corazones de las serpientes pueden reconstruirse rápidamente. Los 7 rayos en la corona de la Estatua de la Libertad representan cada uno de los 7 continentes. Cada uno mide 9 pies de largo y pesa hasta 150 libras.
Además, su altura total es de 305 pies desde su base, tiene una cintura de 35 pies y pesa 225 toneladas. El gadget fue la primera bomba atómica jamás fabricada y fue probada en Trinity Site, Nuevo México, el 16 de julio de 1945. La prueba, con el nombre en código Trinity, fue un éxito al desatar una explosión con la energía de unos 20 kilotones de TNT. El perezoso promedio viaja solo 123 pies por día. Eso es menos de la mitad de la longitud de un campo de fútbol americano. Voy tan rápido como puedo. Su lento desplazamiento se debe a su bajo metabolismo, ya que su dieta basada en hojas les aporta muy poca energía. Además, pasan la mayor parte del tiempo en los árboles, moviéndose con cautela para evitar depredadores y conservar fuerzas. El 8 de mayo de 2010, la actriz Betty White, que tenía 88 años en ese momento, se convirtió en la persona de mayor edad en presentar Saturday Night Live. Su participación fue impulsada por una campaña en redes sociales iniciada por fans, lo que generó un apoyo masivo en Internet. El episodio tuvo una de las audiencias más altas de esa temporada, y fue ampliamente elogiado, consolidando aún más su popularidad entre nuevas generaciones. En Albania, asentar con la cabeza significa no y sacudir la cabeza significa sí. Este tipo de diferencias culturales en los gestos puede causar confusión a los visitantes, ya que contradicen lo que muchas personas consideran universal. Por ello, quienes viajan suelen apoyarse más en palabras o contexto para evitar malentendidos en conversaciones cotidianas. Donald Trump se convirtió en el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, al asumir nuevamente el cargo en 2025, con 78 años, superando el récord que había establecido Joe Biden al iniciar su mandato en 2021 con la misma edad, aunque Trump lo superó por algunos meses. Mahatma Gandhi nunca ganó el Premio Nobel de la Paz, a pesar de haber sido nominado 5 veces entre 1937 y 1948. Esto a pesar de ser uno de los símbolos más fuertes de la no violencia en el mundo y uno de los más respetados. Hay un complejo en Finlandia llamado Kakslautanen Arctic Resort, donde tus alojamientos son un iglú de cristal. Estos iglús están diseñados con materiales especiales que evitan que el vidrio se congele, permitiendo observar el cielo incluso en temperaturas extremas. Durante ciertas épocas del año, los visitantes pueden ver auroras boreales desde la cama, mientras el resort también ofrece experiencias como safaris con renos y recorridos en trineos tirados por perros. La banda Nickelback obtuvo su nombre de la experiencia de Mike Kruger como cajero en un Starbucks. Los clientes pagaban $1.50 por un café que siempre costaba solo $1.45, por lo que él siempre tenía que devolverles una moneda de 5 centavos, conocida como níquel. La especie de lombriz de tierra más grande del mundo se puede encontrar en Gippsland, en el sureste de Australia. El gigante de Gippsland puede llegar a medir 10 pies de largo. Vive bajo tierra en suelos húmedos y puede producir sonidos audibles al moverse, algo poco común en lombrices. Debido a su crecimiento lento y hábitat limitado, es una especie protegida y rara vez se deja ver en la superficie. El fundador de IKEA, Ingvar Feodor Kamprad, comenzó su carrera a los 6 años vendiendo cerillas. A la edad de 10 años, andaba por el vecindario en su bicicleta vendiendo adornos navideños. Luego, a la edad de 17 años, obtenía dinero vendiendo pescado y lápices. Finalmente, después de que su padre le diera una pequeña suma de dinero por salir bien en la escuela, fundó IKEA. El pulpo, el calamar y el salmón mueren poco después de dar a luz. En su mayor parte, los machos mueren poco después de fertilizar los huevos de la hembra, y las hembras solo viven lo suficiente para dar a luz a sus crías antes de morir. Los camellos tienen en realidad 3 párpados para proteger sus ojos de la arena que vuela. Los párpados superior e inferior tienen pestañas. Sin embargo, hay un tercero que es una membrana delgada a través de la cual pueden ver incluso en una tormenta de arena. Hay una instalación solar en Walt Disney World en Lake Buena Vista, Florida, que consta de 48,000 paneles solares y tiene la forma de Mickey Mouse. Hay un museo en Croacia lleno de 507 ranas disecadas. Froggyland muestra el trabajo del taxidermista húngaro del siglo XX Ferenc Mire, quien pasó 10 años disecando y arreglando meticulosamente las ranas. Una empresa con sede en Silicon Valley llamada Gotit desarrolló una aplicación con el mismo nombre. Si un estudiante de secundaria se quedaba atascado en una pregunta, podía enviarla a la aplicación y hacer que los tutores ofertaran por una respuesta. Cuando el estudiante aceptaba la oferta, que generalmente costaba alrededor de $1, recibía una sesión de tutoría de aproximadamente 10 minutos por mensaje de texto. Venus y Urano son los únicos planetas que rotan en el sentido de las agujas del reloj.
Los otros 6 planetas del sistema solar rotan en sentido contrario a las agujas del reloj. En el caso de Venus, su rotación es extremadamente lenta, ya que un día venusino dura más que su propio año, mientras que Urano gira prácticamente de lado, con una inclinación muy marcada que provoca estaciones extremas y prolongadas. Aproximadamente 1.500 terremotos se registran en Japón cada año. Esto se debe a que el país se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con intensa actividad tectónica donde varias placas se encuentran y se desplazan constantemente. Por esta razón, Japón ha desarrollado algunas de las tecnologías antisísmicas más avanzadas del mundo, incluyendo edificios diseñados para absorber y disipar la energía de los temblores. Hasta 2013, si se te encontraba traficando drogas en Singapur, se te daba una sentencia de muerte obligatoria. En cuanto a leyes de drogas duras se refiere, Singapur tenía y todavía tiene algunas de las más estrictas de cualquier país del mundo. Google se llamaba originalmente Backrub. El nombre hacía referencia a su sistema de análisis de enlaces, que evaluaba cómo unas páginas apuntaban a otras para determinar su relevancia. Más tarde adoptaron el nombre Google, inspirado en la palabra Google, que representa un 1 seguido de 100 ceros, reflejando la enorme cantidad de información que pretendían organizar en la web. La autora J.K. Rowling, quien escribió la serie de Harry Potter, también escribe novelas policíacas bajo el nombre de Robert Galbraith. Los libros que ha publicado bajo su nombre falso incluyen The Silkworm y Cuckoo's Calling. En un nuevo estudio publicado en la revista de entomología, un equipo de investigación de la Universidad de Florida y Union College descubrió que las chinches aman los colores negro y rojo y odian el amarillo y el verde. Durante el rodaje de El Lobo de Wall Street, el actor Jonah Hill aspiró tanta cocaína falsa, que era polvo de vitamina D, que terminó enfermando durante 6 semanas de bronquitis. Para lograr escenas más realistas, el equipo utilizó grandes cantidades de ese polvo durante múltiples tomas, lo que terminó afectando sus vías respiratorias. Hill comentó en entrevistas que la experiencia fue incómoda y que tuvo que recibir tratamiento médico mientras continuaba con la producción. Según Universe Today, la distancia entre la superficie y el centro de la Tierra es de unos 6.378 kilómetros. Esa medida corresponde al radio ecuatorial, ya que la Tierra no es una esfera perfecta, sino ligeramente achatada en los polos. En comparación, el radio polar es un poco menor, lo que significa que la distancia varía según el punto desde el que se mida. Esta diferencia es pequeña, pero importante para cálculos geográficos y satelitales. El Papa Francisco rompió un récord cuando alcanzó 1 millón de seguidores en Instagram en menos de 12 horas tras abrir la cuenta. El récord anterior lo ostentaba David Beckham con 1 millón en 24 horas. Inauguró la cuenta un sábado con una foto de él arrodillado en oración con un mensaje acompañante que decía «Recen por mí» en 9 idiomas. La lengua de una rana es aproximadamente 1/3 de la longitud de todo su cuerpo. En comparación, si un humano tuviera una lengua del mismo tamaño, llegaría hasta nuestro ombligo. Además, está unida en la parte frontal de la boca, lo que le permite proyectarse hacia afuera con gran rapidez para atrapar presas. Su superficie es pegajosa y puede retraerse en fracciones de segundo, facilitando la captura de insectos en movimiento. Los caballos pueden dormir de pie. Esto se debe a la forma en que están construidas sus patas. Tienen ligamentos y una estructura que les permite dormitar sin colapsar. Este mecanismo, llamado aparato de sostén, les permite bloquear sus articulaciones y descansar con un gasto mínimo de energía. Aún así, para alcanzar un sueño profundo, suelen recostarse brevemente, aunque lo hacen solo cuando se sienten completamente seguros. El 13 de agosto es oficialmente el Día de los Zurdos. Esta fecha comenzó a celebrarse en la década de 1970 para reconocer a las personas zurdas y destacar los desafíos que enfrentan en un mundo diseñado principalmente para diestros. Hoy en día también se aprovecha para promover herramientas más inclusivas y generar conciencia sobre las diferencias en la lateralidad. Es posible llorar en el espacio exterior. Sin embargo, tus lágrimas nunca caen. Simplemente se quedan allí como una burbuja debajo de tu ojo. En microgravedad, el líquido se adhiere a la piel por la tensión superficial y puede crecer hasta cubrir parte del ojo, causando visión borrosa. Algunos astronautas han comentado que la sensación es incómoda, ya que no puedes limpiarte fácilmente sin que la gota se desplace por el rostro o entre en la nariz. El artista Mark Quinn crea autorretratos utilizando su propia sangre como medio. Moldea su propia cabeza en yeso mezclado con 10 pintas de su propia sangre y luego la sumerge en silicona congelada. Ha estado haciendo esto todos los años desde 1991 como una forma de preservar el proceso natural de envejecimiento, así como un símbolo de su dependencia del alcohol.
En realidad, existen tres tipos diferentes de lágrimas. Las lágrimas basales mantienen los ojos lubricados. Las lágrimas irritantes o reflejas se producen cuando te entra algo en el ojo, y las lágrimas emocionales, por supuesto, se producen durante momentos de sentimiento intenso. John Ratzenberger, conocido por su papel de Cliff Clavin en la exitosa comedia televisiva Cheers, es el único actor que ha prestado su voz a personajes en cada una de las películas de Pixar. Una papila gustativa humana tiene una vida promedio de 7 a 10 días. Las células de las papilas gustativas sufren una renovación continua incluso en la edad adulta, pero las papilas gustativas en las ratas duran desde 2 días hasta más de 3 semanas. Este recambio constante permite mantener la sensibilidad al sabor, aunque factores como la edad, el tabaquismo o algunas enfermedades pueden reducir la capacidad de regeneración y afectar la percepción de los sabores. El 15 de enero de 1919, un tanque de almacenamiento estalló en la costa de Boston, liberando casi 2 millones de galones de melaza en una ola de 15 pies de alto y 160 pies de ancho. Corrió por el extremo norte de la ciudad a 35 millas por hora, matando a 21 personas e hiriendo a muchos otros. Fue tan poderoso que incluso barrió un tren de sus vías y derribó postes eléctricos. La letra Q es la única letra del alfabeto que no aparece en el nombre de ningún estado o territorio de los Estados Unidos. Curiosamente, aunque no forma parte de esos nombres, sí aparece en muchas ciudades, condados y apellidos dentro del país. Además, en inglés casi siempre va acompañada de la letra U, lo que la convierte en una de las letras menos utilizadas en comparación con otras del alfabeto. La selva amazónica es el hogar de 427 mamíferos, 1.300 aves, 378 reptiles y más de 400 anfibios. Además, alberga millones de especies de insectos y una enorme variedad de plantas, muchas aún sin clasificar. Se estima que una sola hectárea puede contener cientos de tipos de árboles distintos, lo que la convierte en uno de los ecosistemas con mayor diversidad biológica del planeta. El programa de televisión All in the Family fue el primer programa en horario estelar en tener el sonido de un inodoro descargando. Durante gran parte de la historia de la televisión era un tabú incluso mostrar un baño, y mucho menos tener algún tipo de sonido de baño. Este programa ayudó a cambiar eso. El comediante Nathan Fielder, estrella del programa de Comedy Central Nathan For You, abrió una cafetería parodia llamada Dumb Starbucks como un truco de televisión. Hay un hotel en Bolivia llamado Palacio de Sal, que está compuesto por 1 millón de bloques de granos de sal comprimidos de 14 pulgadas. Incluso los muebles están hechos de sal. Está ubicado cerca del Salar de Uyuni, uno de los desiertos de sal más grandes del mundo, y muchas de sus estructuras deben mantenerse secas para evitar el desgaste. Los visitantes pueden dormir en habitaciones completamente construidas con este material, lo que lo convierte en una experiencia única. En 2006, un análisis de las lenguas de los gatos mostró que no tienen los receptores del gusto que reaccionan a las cosas de sabor dulce. Cada felino, desde los leones y tigres hasta el gato doméstico, no puede saborear nada dulce. A los perros les encanta la hierba de anís de la misma manera que a los gatos les encanta la menta gatuna. De hecho, el anís es el aroma del conejo artificial que se utiliza en las carreras de galgos para que los perros corran. El Moomin House Café, en Bunkyo, Tokio, ofrece café, golosinas y la compañía de un enorme animal de peluche. De hecho, te sentarán con un animal de peluche para que no tengas que cenar solo. Las cuentas de X y Pinterest de Mark Zuckerberg fueron hackeadas por un grupo llamado Aurmin. Aparentemente su contraseña era increíblemente dadada. En marzo de 1974, los agricultores locales de la provincia de Shanxi, en China, estaban perforando en busca de agua cuando descubrieron una cámara subterránea que contenía más de 8,000 figuras de guerreros de tamaño natural que estaban hechas de arcilla de terracota. Eran del primer emperador de China, Qin Shi Huang, quien ordenó la construcción de las figuras en el año 246 a.C. en preparación para su propio entierro, y él solo tenía 13 años en ese momento. Leonardo da Vinci era disléxico. Además, extrañamente, no debido a su dislexia, eligió escribir todas sus notas para sí mismo al revés en escritura especular, lo que significa que solo puedes leerlas en el reflejo de un espejo. Sin embargo, las notas que escribía para otras personas las escribía en una dirección normal. El árbol más alto del mundo es actualmente Hyperion, una secuoya de 379 pies de altura en el Parque Nacional Redwood de California. Su ubicación exacta se mantiene en secreto para protegerlo del turismo excesivo y posibles daños. Se estima que tiene varios siglos de antigüedad, y su crecimiento continúa lentamente gracias al clima húmedo.
y las frecuentes nieblas costeras que le proporcionan agua adicional incluso en épocas secas. En lugar de guardar a tu ser querido fallecido en una urna sobre la repisa de la chimenea, ahora gracias a la empresa BIOS-Urn, puedes conservarlo en forma de árbol. BIOS-Urn creó BIOS Incube, que es una incubadora que monitorea y cultiva árboles a partir de cenizas humanas en los hogares de las personas. Los leopardos son animales solitarios que prefieren cazar y vivir solos, y solo se juntan con otros leopardos para aparearse. Además, pueden comer cosas que son del doble de su tamaño. En Crater Lake, en el centro de Oregón, hay un tronco de árbol flotante conocido como el Viejo del Lago, que ha estado balanceándose completamente en vertical en el lago durante más de 100 años. Se ha hecho referencia a él por escrito desde 1896. El hueso más duro del cuerpo humano es el hueso de la mandíbula, también conocido como mandíbula inferior. También es el hueso más grande y fuerte de la cara humana. Su resistencia se debe a la presión constante que soporta al masticar, ya que interviene en cada movimiento de la boca. Además, alberga los dientes inferiores y juega un papel clave en funciones como el habla y la alimentación diaria. Los delfines no pueden masticar su comida. Sus dientes solo se usan para agarrar la comida, y la sacudirán y frotarán en el fondo del océano para romperla en trozos más pequeños y manejables. Después, suelen tragar los pedazos enteros, ya que su sistema digestivo está adaptado a procesarlos sin necesidad de masticación. Además, muchas especies cooperan al cazar, rodeando bancos de peces para facilitar la captura. Lo creas o no, la pesca fue la actividad que representó la mayor cantidad de impactos de rayos y muertes entre 2006 y 2012. De hecho, hubo un total de 26 muertes por pesca debido a ello. Esto se debe a que muchas veces se practica en espacios abiertos o sobre el agua, donde no hay refugio cercano y las cañas pueden actuar como conductores, aumentando el riesgo durante tormentas eléctricas. El 14 de abril de 1986, Bangladesh fue azotado por los granizos más grandes jamás registrados, pesando más de 1 kilogramo cada uno y matando a 92 personas. Algunos de estos bloques de hielo alcanzaron tamaños comparables a pequeñas pelotas, lo que aumentó su impacto devastador. Este evento sigue siendo uno de los casos más extremos de tormentas de granizo documentados, mostrando lo impredecible y violenta que puede llegar a ser la naturaleza. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informó que el estadounidense promedio consume de 150 a 170 libras de azúcar refinada cada año. La depresión en la estructura facial de tu cráneo, entre tus ojos y por encima del puente de la nariz, se llama nación. Los cirujanos cosméticos dependen en gran medida del tipo de nación que tiene una persona al planificar una rinoplastia, también conocida como cirugía de nariz. El estadio más grande del mundo es el Estadio Reungrado 1 de Mayo, ubicado en Pyongyang, Corea del Norte. Terminado el 1 de mayo de 1989, se utiliza para eventos deportivos, pero es más famoso por ser el lugar donde se celebran los Juegos de la Masa anuales, un evento artístico y gimnástico con más de 100,000 participantes. El Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología encontró que una picadura de una garrapata estrella solitaria puede causar que desarrolles una alergia a la carne roja, incluyendo la carne de res y de cerdo. Si alguna vez se te tapa la nariz y comienza a gotear después de comer carne, o te dan náuseas o te sale un sarpullido, es posible que tengas esta alergia y debas revisarte por una garrapata. Cuando vuelan en bandada, los flamencos pueden volar tan rápido como 35 millas por hora. Pueden parecer torpes en el aire, sin embargo, debido a que sus largos cuellos se estiran frente a sus cuerpos, y sus largas patas cuelgan mucho más allá de sus colas cortas. Ann Hodges de Alabama es la única persona confirmada en la historia que ha sido golpeada por un meteorito. En un día despejado de noviembre de 1954, ella estaba tomando una siesta en su sofá, cuando un trozo de roca negra del tamaño de una pelota de softball atravesó su techo, rebotó en una radio y la golpeó en el muslo, dejándole un hematoma con forma de piña. Los escorpiones pueden sobrevivir al ser congelados y descongelados, así como al calor extremo de hasta 122 grados Fahrenheit. Y algunas especies pueden incluso sobrevivir bajo el agua durante 2 días enteros. Su metabolismo es muy lento, lo que les permite resistir largos periodos sin alimento y adaptarse a condiciones extremas. Además, poseen una cutícula resistente que ayuda a conservar la humedad y proteger sus órganos en ambientes hostiles. El planeta Neptuno tiene los vientos más fuertes de nuestro sistema solar, con vientos de hasta 2100 kilómetros por hora. Para poner eso en contexto, los vientos de huracanes en la Tierra alcanzan velocidades de solo 119 kilómetros por hora. Eso es 18 veces más rápido.
Estas corrientes extremas ocurren a pesar de que Neptuno recibe muy poca energía del Sol, lo que ha intrigado a los científicos durante décadas. Además, se han observado enormes tormentas oscuras que aparecen y desaparecen con el tiempo, algunas comparables en tamaño a la Tierra. La razón por la que los neumáticos son negros y no de otro color es por el producto químico que se añade a los neumáticos llamado negro de humo. Se añade para proteger los neumáticos contra el daño del ozono y los rayos ultravioleta, y prolonga drásticamente la vida de cualquier neumático, por lo que todos los fabricantes de neumáticos lo utilizan. Las dos letras abreviadas OK aparecieron por primera vez en el Boston Morning Post el 23 de marzo de 1839 como una broma. Cuando apareció impresa, se pretendía que fuera una abreviatura de All Correct, la entonces humorística falta de ortografía de Todo Correcto. Apareció en los periódicos y en la campaña presidencial de 1840, y después de eso continuamos usándola hasta el día de hoy. Según un estudio realizado por el Hospital St. Michael, casi la mitad de los hombres sin hogar que participaron en el estudio han sufrido al menos una lesión cerebral traumática en su vida. El 87% de esas lesiones ocurrieron antes de que perdieran sus hogares. En 2016, el gobernador de Florida, Rick Scott, aprobó un proyecto de ley que legaliza el ingreso forzoso a cualquier vehículo cerrado para rescatar a una mascota o persona vulnerable que crean que está en peligro inminente de asfixia. Esto fue necesario porque hasta 32 personas mueren cada año en Miami por muertes en autos calientes. Si vives en Australia, tienes 20 veces más probabilidades de ahogarte que de ser mordido por un tiburón. De hecho, para ponerlo en perspectiva, es significativamente más probable ganar el premio mayor de la lotería que verse involucrado en un accidente de tiburón de cualquier tipo. Los humanos son amigos, no comida. El vuelo comercial más pequeño del mundo es del aeropuerto de Westray al aeropuerto de Papa Westray, entre dos pequeñas islas Orcadas al norte de Escocia. Es solo una distancia de 1.7 millas y, si el viento es ideal, puede tomar tan solo 47 segundos de principio a fin. El 1 de enero de 1976, el día en que entraron en vigor las leyes relajadas sobre la marihuana en California, Danny Finegood, un estudiante de arte en Cal State Northridge, y algunos de sus amigos llevaron $50 en tela al letrero de Hollywood y lo cambiaron para que se leyera Hollywood. Usaron la broma como un proyecto escolar, lo que les valió una calificación de A. Debido a que el propósito principal del matrimonio para los antiguos era producir hijos, solían bañar a la nueva novia con símbolos de fertilidad como granos de trigo. Los romanos solían hornear este trigo en pequeños pasteles para comerlos en una tradición conocida como convivarium, que significa comer juntos. Los invitados a la ceremonia solían lanzar puñados de nueces bañadas en miel y frutas secas llamadas confeti, y así fue como comenzó la tradición de lanzar confeti en las bodas. Existe una enfermedad muy rara llamada síndrome de Klein-Levin, o síndrome de la bella durmiente, donde los afectados duermen hasta 20 horas por día durante días, semanas o incluso meses seguidos, despertando solo para usar el baño o comer. Durante los episodios también pueden presentar confusión, cambios de comportamiento y una percepción alterada de la realidad. Entre crisis, las personas suelen volver a la normalidad, lo que hace que el trastorno sea aún más desconcertante para quienes lo padecen. Hay una exposición en el zoológico de la isla de White en el Reino Unido dedicada a la caca. Presenta heces del mundo animal y del mundo humano. También presenta caca fosilizada llamada coprolitos, que datan de hace 140 millones de años. Caca de dinosaurio. Según una encuesta de la Asociación Americana de Psicología, las personas más estresadas en los Estados Unidos son los millennials, que son personas entre las edades de 18 y 35 años. Las mujeres, los padres con hijos menores de 18 años y los hogares de bajos ingresos. La principal fuente de estrés era el dinero. En la antigua Grecia se lanzaba una manzana a alguien para declarar simbólicamente el amor por esa persona. Esto se debe a que, en la mitología griega, la diosa griega Eris se disgustó después de ser excluida de una boda y, en represalia, lanzó una manzana dorada con la inscripción para la más bella a la fiesta de bodas. En ese momento fue reclamada por Afrodita y, por lo tanto, se convirtió en un símbolo de amor. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 360 millones de personas en el mundo con pérdida de audición discapacitante. Eso es alrededor del 5% de toda la población mundial. 32 millones de ellos son niños de entre 0 y 14 años. Por suerte existen cosas como los subtítulos, al igual que en este video. El 10 de junio de 1986, Michelle Funk, de 2 años y medio de edad, de Salt Lake City,
cayó en un arroyo cerca de su casa. Cuando los rescatistas finalmente la sacaron del arroyo más de una hora después, no tenía pulso y no respiraba. Los médicos la conectaron a una máquina de derivación cardiopulmonar y recalentaron su sangre. Increíblemente, cuando su sangre finalmente alcanzó los 77 grados Fahrenheit, ella despertó y sigue viviendo hasta el día de hoy. En 2007, la estrella de Harry Potter, Daniel Radcliffe, usó la misma ropa al salir de un teatro en Londres durante 6 meses seguidos, para que los paparazzi terminaran con las mismas fotos todos los días y por lo tanto no pudieran publicar las imágenes. Los koalas tienen huellas dactilares similares a las humanas. De hecho, son casi idénticas a las de los humanos. Ni siquiera un análisis cuidadoso bajo un microscopio puede distinguir fácilmente las crestas circulares en los dedos de los koalas de las nuestras. Estas marcas les ayudan a sujetar mejor las ramas y hojas de eucalipto mientras trepan, y se desarrollaron de forma independiente, lo que las convierte en un curioso caso de evolución convergente. Hay un lugar en Arizona llamado El Cementerio, que es el lugar de descanso final de unos 3.000 aviones militares, algunos de ellos de hasta 60 años de antigüedad. Literalmente, simplemente se quedan allí y se cosechan gradualmente para obtener piezas de repuesto con el tiempo. El clima seco del desierto ayuda a preservar los materiales, evitando la corrosión, y muchos de estos aviones también se mantienen en condiciones que permiten reactivarlos si es necesario. En 1872, Victoria Woodhull fue la primera mujer en competir por la presidencia. Se postuló como candidata del Partido por la Igualdad de Derechos contra Ulysses S. Grant. Esto fue casi 50 años antes de que la 19ª enmienda otorgara a las mujeres el derecho al voto. En la ciudad francesa de Valenciennes, una pareja llamó a su bebé Nutella. Un juez dictaminó que era contrario al mejor interés del niño llevar ese nombre, ya que era el nombre de una pasta para untar, y cuando los padres no comparecieron ante el tribunal, rebautizaron a la niña como ella. Existe un trastorno llamado amusia congénita, donde las personas no pueden reconocer canciones comunes de su cultura. No pueden notar cuando las notas están desafinadas y a veces dicen que la música les suena como golpes. Se estima que afecta a alrededor del 4% de la población y no está relacionado con la audición, sino con la forma en que el cerebro procesa el tono y el ritmo. Muchas personas con esta condición pueden disfrutar otros sonidos, pero tienen dificultades para seguir melodías o recordar canciones. En Nueva Zelanda es ilegal tener solo un conejillo de indias porque son criaturas muy solitarias y sociales. De hecho, tienen empresas de emparejamiento para buscarle pareja a tu conejillo de indias si su compañero muere, lo cual es parte de una amplia legislación sobre los derechos de los animales que se introdujo por primera vez en 2008. El relleno original del Twinkie era en realidad con sabor a plátano. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial que hubo una escasez de plátanos, por lo que la vainilla se convirtió en el sabor estándar. Incluso cuando el suministro de plátanos volvió a la normalidad, la versión de vainilla ya era la más popular entre los consumidores, por lo que la empresa decidió mantenerla y así se convirtió en el sabor clásico que se conoce hoy. La hormiga recolectora de Maricopa es considerada uno de los insectos más venenosos del mundo. 12 picaduras de ellas pueden matar a un animal de 4.4 libras. Su veneno es altamente tóxico y está diseñado para defender la colonia de depredadores. Estas hormigas suelen vivir en zonas áridas y cuando se sienten amenazadas pueden atacar en grupo, aumentando considerablemente el peligro de sus picaduras. Un hombre llamado Luke Irwin se topó inadvertidamente con un descubrimiento asombroso enterrado bajo su propiedad recién comprada en Wiltshire, Inglaterra. Mientras un electricista que contrató estaba perforando el suelo, golpeó una capa de intrincados azulejos de mosaico rojos, blancos y azules. Resultó que la residencia Irwin fue construida sobre una de las villas romanas más grandes y mejor conservadas jamás encontradas en Gran Bretaña. Hay una ley en Pacific Grove, California, que prohíbe molestar a las mariposas monarca. En serio, la ordenanza 11.48.010 establece que se declara ilegal que cualquier persona moleste o interfiera de cualquier manera con la ocupación pacífica de la mariposa monarca en su visita anual a la ciudad de Pacific Grove, y continúa así durante varias frases más. Los bisontes pueden parecer lentos y no muy ágiles, pero pueden correr a 35 millas por hora y saltar hasta 6 pies de altura. A pesar de su gran tamaño, también pueden cambiar de dirección con sorprendente rapidez, lo que los hace especialmente peligrosos si se sienten amenazados. En muchas reservas naturales, los visitantes son advertidos de mantener distancia, ya que pueden acelerar en pocos segundos y cubrir terreno mucho más rápido de lo que parece. Swindon, Inglaterra, es el hogar de lo que podría ser la intersección con el aspecto más confuso jamás creada.
La rotonda mágica fue diseñada por el ingeniero Frank Blackmore del Laboratorio Británico de Investigación de Transporte y Carreteras en 1972 para ayudar a aliviar los atascos de tráfico. El intercambio consta de 5 rotondas separadas más pequeñas que admiten el tráfico en el sentido de las agujas del reloj, todas situadas alrededor de una rotonda central más grande que funciona en sentido contrario a las agujas del reloj. Y aunque no lo creas, los atascos de tráfico se redujeron considerablemente. La Universidad de Cornell descubrió que el escarabajo tigre corre tan rápido que ya no puede ver a dónde va. De hecho, tiene que usar sus antenas para evitar obstáculos. Durante sus ráfagas de velocidad, sus ojos dejan de procesar imágenes de forma continua, por lo que avanza en pequeños tramos, deteniéndose brevemente para orientarse antes de seguir. Este patrón de movimiento lo convierte en uno de los depredadores más eficientes entre los insectos terrestres. Cuba tiene una tasa de alfabetización del 99.8%, una de las más altas del mundo entero. Este logro se atribuye en gran parte a campañas educativas masivas implementadas desde la década de 1960, que llevaron la enseñanza incluso a zonas rurales. Además, el acceso gratuito a la educación ha contribuido a mantener estos niveles elevados a lo largo del tiempo. Los cañones de barcaza son un tipo de arma que se utilizó por primera vez en 1800. Se utilizaban en la caza comercial de aves acuáticas, y estas armas disparaban tiros de casi 1 libra que podían matar de 50 a 100 aves de un solo disparo. Los cañones tenían aberturas de más de 2 pulgadas de diámetro, pesaban más de 99 libras y medían casi 10 pies de largo. Esas son unas armas grandes. La isla en el programa de televisión La Isla de Gilligan fue creada en Hollywood en medio de un lago artificial en los estudios de la CBS. El set costó $75,000 para ser construido y tenía palmeras artificiales mezcladas con plantas y flores reales. Originalmente, la luz de tráfico y de tren para avanzar era blanca y la de precaución era verde. La elección de la luz blanca para avanzar resultó causar muchos problemas. Por ejemplo, en 1914, uno de los lentes rojos se cayó de su soporte dejando una luz blanca expuesta. Esto terminó con un tren ignorando una señal de alto y chocando contra otro tren. Así que el ferrocarril lo cambió para que la luz verde significara avanzar, y se eligió el amarillo para la precaución. Principalmente porque es el color más distinto de los otros dos. Hay más bicicletas que personas en Copenhague y 5 veces más bicicletas que automóviles. Más del 50% de los habitantes de la ciudad se desplazan en bicicleta y más del 41% llega a su lugar de trabajo o estudio en bicicleta. Hay un restaurante llamado Sub 6 ubicado en el restaurante Per Akum Niyama en las Maldivas, que se encuentra a 20 pies por debajo de la superficie del Océano Índico. Puedes sentarte cerca de ventanales del piso al techo y observar cardúmenes de peces y más de 90 especies de arrecifes de coral mientras comes. Jessica Cox, nacida en 1983 en Sierra Vista, Arizona, nació sin brazos debido a un defecto de nacimiento raro, pero terminó siendo la primera piloto de la historia en volar sin brazos. Existe un museo dedicado a las representaciones en cera de enfermedades desfigurantes. El Museo Moulage en Suiza es uno de ellos. Civilizaciones tan antiguas como los antiguos egipcios usaban cera para registrar cómo se veían las personas cuando morían. A principios de 1700, los moulages eran un método de enseñanza bien conocido para estudiantes de medicina y médicos. El eclipse solar más largo del siglo XXI duró 6 minutos y 39 segundos, y no será superado en duración hasta el eclipse del 13 de junio de 2132. Este tipo de eclipses totales tan prolongados ocurren cuando la geometría entre la Tierra, la Luna y el Sol es casi perfecta, permitiendo que la sombra de la Luna cubra la superficie durante más tiempo de lo habitual en ciertas regiones. El Museo del Louvre se ha mantenido como el museo más visitado del mundo en años recientes. Tras la caída del turismo en 2020, recuperó rápidamente su liderazgo, alcanzando alrededor de 8 a 9 millones de visitantes anuales entre 2022 y 2025, consolidándose como el museo más concurrido del planeta hasta 2026. En realidad es posible hacer que el globo ocular se salga de su órbita, lo que se conoce como exoftalmos, al sonarse la nariz con demasiada fuerza, vomitar o toser excesivamente. La buena noticia es que, si eres lo suficientemente valiente, puedes simplemente volver a colocarlo. Los humanos mudan toda su capa externa de piel cada 2 a 4 semanas. Mudamos a un ritmo de unos 500 millones de células al día. Este es el principal contribuyente al polvo doméstico. Gran parte de ese material termina acumulándose en superficies y tejidos, donde sirve de alimento para diminutos ácaros.
Estos microorganismos no son visibles a simple vista, pero prosperan especialmente en colchones, almohadas y alfombras, donde encuentran calor, humedad y una fuente constante de restos de piel. En California hay una ley que prohíbe que un vehículo sin conductor supere las 60 millas por hora. Empresas que fabrican autos autónomos tienen la tecnología para hacer que vayan mucho más rápido, pero deben limitarlos basándose en esta ley. Investigadores que estaban entrenando monos para reconocerse en espejos descubrieron que lo primero que hacían los monos era revisar todos los lugares de sus cuerpos que nunca habían visto antes, especialmente el área de sus genitales. Los investigadores los encontraron contorsionándose y separando las piernas frente al espejo para ver mejor los rincones de sus cuerpos que no habían visto previamente. El LG en LG Corporation significa Lucky Gold Star, que es su nombre anterior, y es la abreviatura del eslogan de la compañía, Life's Good. La mosca doméstica común no tiene boca. En su lugar, tiene un tubo de alimentación a través del cual vomita una gota de fluido de su estómago sobre su comida. Luego succiona el fluido junto con los nutrientes que disolvió, dejando atrás una gran cantidad de gérmenes. Las langostas son capaces de regenerar ojos, pinzas y antenas perdidas. También puedes determinar el género de una langosta mirando sus pleópodos, los pequeños apéndices plumosos en la parte inferior de su cola. El primer par de pleópodos, el más cercano al cuerpo, es duro y óseo en un macho, y suave y plumoso en una hembra. Los bebés de caballito de mar comen hasta 3.000 piezas de comida al día. Tienen un apetito tan voraz porque no tienen estómago, y su sistema digestivo ha sido descrito como ineficiente, lo que significa que deben comer mucho para mantenerse debidamente nutridos. Hay un monumento en Israel llamado Plaza Conmemorativa Viviente del 11 de septiembre, que fue iniciado y diseñado por Eliezer Weishaupt. Se completó en 2009 por $2 millones y se asienta sobre una colina que domina el cementerio más grande de Jerusalén. Es una bandera estadounidense de bronce de 30 pies que forma la figura de una llama para conmemorar las llamas de las Torres Gemelas. La base está hecha de acero fundido de los restos del World Trade Center original. Alrededor del monumento hay placas con los nombres de las víctimas del 11 de septiembre. Los huevos rellenos de dulces Kinder, sorpresa fabricados por la empresa italiana Ferrero, son en realidad ilegales en los Estados Unidos. La Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de los Estados Unidos prohíbe todos los caramelos con objetos no nutritivos incrustados. Si traes uno a los Estados Unidos, podrías ser multado con hasta $1,200 por huevo. Los pulpos realmente se romperán una extremidad como parte de una pelea para impresionar a una pareja o para alejarse de un depredador. También se comerán sus propios brazos de vez en cuando, lo que algunos científicos creen que puede deberse a algún tipo de enfermedad. Existe un fenómeno conocido como superfecundación heteropaternal, que es tan raro que solo hay un puñado de casos documentados en el mundo. El fenómeno ocurre cuando dos gemelos tienen dos padres diferentes. Esto puede suceder si una mujer libera más de un óvulo en un mismo ciclo, y estos son fecundados por espermatozoides de distintos hombres en un corto periodo de tiempo. Aunque es extremadamente inusual, se ha confirmado mediante pruebas genéticas en algunos casos recientes. El 29% de la superficie terrestre es tierra y el 71% está cubierta por océanos. La mayor parte de esa agua se encuentra en el hemisferio sur, lo que hace que algunas regiones tengan vastas extensiones marinas con muy pocas islas. Además, los océanos desempeñan un papel clave en la regulación del clima, absorbiendo calor y distribuyéndolo a través de corrientes globales. Se estima que los cazadores furtivos matan a unos 30.000 elefantes al año para satisfacer la demanda mundial de marfil, según un informe de 2010. Pero a partir de julio de 2016, los Estados Unidos han adoptado una prohibición casi total del marfil. De hecho, más de 1 tonelada de marfil fue triturada en la ciudad de Nueva York como parte del plan del gobierno estadounidense para tomar medidas enérgicas contra el comercio ilegal. Había 13 parejas celebrando su luna de miel en el Titanic. Sin embargo, ninguna de ellas sobrevivió al impacto y al subsiguiente hundimiento del barco. En Singapur, la importación o venta de chicle es ilegal a menos que tengas una razón médica para necesitarlo. Esta norma se introdujo en la década de 1990 para evitar problemas como residuos pegados en el transporte público y espacios urbanos. Hoy en día, solo ciertos tipos de chicle terapéutico pueden venderse bajo control, como los usados para dejar de fumar, manteniendo la ciudad notablemente limpia. El sonido de los velociraptores hablando entre ellos en la película Parque Jurásico era en realidad el sonido de tortugas apareándose. Los diseñadores de sonido combinaron y modificaron ese audio para crear vocalizaciones más inquietantes y creíbles, ya que no existen grabaciones reales de dinosaurios.
El cantante Billy Joel ha realizado más conciertos en el Madison Square Garden que cualquier otro artista. Antes de que Samuel L. Jackson se convirtiera en una estrella de cine, era el sustituto de cámara de Bill Cosby en el programa de Cosby. Investigadores de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Queensland descubrieron que el pequeño pez arquero tropical puede ser enseñado para reconocer con precisión rostros humanos. Cuando los investigadores mostraron dos rostros uno al lado del otro en una pantalla sobre un tanque de peces, uno familiar y uno desconocido, el pez fue capaz de reconocer el mismo rostro el 81% de las veces en color e incluso con más precisión en imágenes en blanco y negro. Australia tiene el recurso de uranio más grande del mundo con un 31%. Con alrededor del 12% de la producción anual mundial, son el tercer productor mundial después de Kazajistán y Canadá. El pueblo más frío de la Tierra es Oymyakon, en Rusia. La temperatura promedio allí en enero es de 51 grados Celsius bajo cero, y su mínimo histórico es de 71 grados Celsius bajo cero en febrero. A pesar de esas condiciones extremas, la comunidad sigue habitada de forma permanente, con escuelas que solo cierran en situaciones aún más severas y vehículos que a menudo se mantienen encendidos para evitar que el combustible se congele. En 2009, en la selva de Filipinas, los científicos descubrieron una nueva especie de planta de jarra. Es la planta carnívora más grande jamás descubierta. Se llama Nepenthes attenboroughi, nombrada así por Sir David Attenborough. Otras plantas carnívoras comen cosas como insectos y arañas, pero esta es tan grande que en realidad come ratas. En 1998, Kevin Warwick, profesor de cibernética en la Universidad de Reading, se convirtió en el primer cyborg técnico del mundo. Se implantó un identificador de radiofrecuencia en el brazo y podía encender las luces chasqueando los dedos. El Museo Mutter en Filadelfia tiene una exhibición del cuerpo de una mujer que se convirtió naturalmente en jabón debido a los químicos en el suelo donde fue enterrada. Este fenómeno, conocido como adiposira, ocurre cuando las grasas corporales se transforman en una sustancia cerosa en condiciones específicas de humedad y falta de oxígeno. Casos como este han sido estudiados por científicos para entender mejor los procesos de descomposición y preservación natural. Es ilegal en Mobile, Alabama, poseer confeti. También es ilegal almacenar, usar, fabricar, vender, ofrecer para la venta, regalar o incluso manipular confeti. En la antigua Roma, las mujeres pensaban que si usabas una bolsa de cuero que contuviera el hígado de un gato en su pie izquierdo durante las relaciones, eso evitaría el embarazo. Gangsta's Paradise es una de las pocas canciones de Coolio que no presenta ninguna blasfemia, porque era la única forma en que Stevie Wonder autorizaría el muestreo de su canción Pastime Paradise. El WD 40 fue inventado por Norm Larson en 1953. Él estaba intentando elaborar una fórmula para prevenir la corrosión, una tarea que se realiza desplazando el agua. WD significa desplazamiento de agua, y el 40 es porque finalmente logró el éxito en su 40º intento. Investigadores que exploraban las islas del noroeste de Hawái a bordo del Oceanus Explorer se toparon con la esponja marina más grande del mundo. Se encontró a 7.000 pies bajo la superficie del océano, y medía 12 pies de largo y 7 pies de ancho. El cementerio de neumáticos más grande del mundo está en Sulay Villa, Kuwait. Cada año se cavan agujeros gigantescos en el desierto y se llenan con neumáticos viejos. Ya hay 7 millones de neumáticos allí, y el vertedero es tan grande que es visible desde el espacio. Durante años ha representado un riesgo ambiental por posibles incendios y contaminación, por lo que recientemente se han impulsado proyectos para reciclar gran parte de esos neumáticos y reducir su impacto en la zona. El Dr. Woo-Sung Chu, de la Universidad de St. Andrews, descubrió que aproximadamente 1.500.000 nanopartículas de diamante se crean en la llama de una vela cada segundo que arde. Desafortunadamente se queman durante el proceso. Sin embargo, se cree que este descubrimiento podría conducir a investigaciones sobre cómo se podrían crear diamantes de manera más económica. El verano en el planeta Urano dura 42 años, seguido de 42 años de invierno. Es la inclinación de la Tierra lo que nos da nuestras estaciones, pero la de Urano está significativamente más de lado en relación con sus polos, de ahí la duración de sus estaciones. El traje lunar del astronauta Neil Armstrong fue diseñado por el fabricante de sostenes para mujeres Playtex. La empresa aportó su experiencia en costuras de precisión y materiales flexibles, necesarios para crear un traje que fuera resistente y a la vez permitiera movimiento. De hecho, cada traje incluía múltiples capas cosidas a mano, lo que ayudaba a proteger al astronauta de temperaturas extremas, radiación y micrometeoritos durante la misión. Hay un fenómeno llamado timidez de la corona, en el que, en algunas especies de árboles,
Sus copas, cuando están completamente desarrolladas, no se tocan entre sí. El dosel de los árboles termina con huecos en forma de canales, y lo más extraño es que los científicos no están seguros de por qué sucede. El origen del juego del avioncito o rayuela comenzó en la antigua Britania durante el Imperio Romano. Las canchas originales tenían 30 metros de largo y se utilizaban para ejercicios de entrenamiento militar. Los soldados solían correr con armadura completa y mochilas de campo para mejorar su juego de pies. Los niños romanos dibujaron sus propias canchas más pequeñas y añadieron un sistema de puntuación, y así nació la rayuela y se extendió por toda Europa. Los flamencos son rosados porque las algas y los crustáceos, como los camarones y los langostinos que comen, contienen pigmentos llamados carotenoides. Su hígado descompone los carotenoides en moléculas de pigmento rosado y naranja, que se depositan en sus plumas, pico y patas. Cuando están bien alimentados, su color puede volverse más intenso, mientras que en cautiverio o con dietas pobres, pueden verse más pálidos si no reciben esos compuestos. Las 500 millas de Indianápolis se han cobrado más de 60 vidas, al menos una de ellas de un espectador inocente. En 1931, un accidente de Billy Arnold envió un neumático suelto volando fuera de la pista de carreras y a través de una calle, donde golpeó y mató a Wilbur Brink, de 11 años, mientras jugaba en su jardín delantero. La playa cubierta más grande del mundo se llama Tropical Island Resort, en Krausnick, Alemania. Construida dentro de un antiguo hangar de aviones, contiene un bosque de 50.000 plantas que se extiende sobre un área de 107.639 pies cuadrados, un spa, una cascada, un hidromasaje y un tobogán de agua. De hecho, es lo suficientemente grande como para volar un globo aerostático en su interior. La Universidad del Hamburgo de McDonald's capacita a los estudiantes en habilidades de gestión de restaurantes y tiene más de 275.000 graduados. Pero no es una broma. Con una tasa de selección del 1% en su campus de Shanghái, este intenso programa de capacitación de una semana es más exclusivo que Harvard. En la mayoría de los países europeos, incluido Gran Bretaña, extirpar las garras a un gato es ilegal. Si te atrapan quitándole las garras a un gato en Israel, puedes ser enviado a la cárcel por un año y ser multado con $20,000. Escocia, Italia, Nueva Zelanda y más de otros 30 países también han seguido su ejemplo. Un puñado de empresas británicas ofrece ahora tiempo libre pagado por paternidad para cuidar a una mascota necesitada. Esta política, a veces llamada Paternity Leave, busca ayudar a los empleados a adaptarse a la llegada de un nuevo animal al hogar, especialmente durante los primeros días. Algunas compañías la han adoptado como parte de sus beneficios laborales para mejorar el bienestar y reducir el estrés, reflejando cómo las mascotas son cada vez más consideradas parte de la familia. Unas 36.000 unidades de sangre fueron donadas al Centro de Sangre de Nueva York por personas que querían ayudar en los días posteriores al 11 de septiembre. Desafortunadamente, debido a que la sangre no se puede usar más de unas pocas semanas después de la donación, muchas de esas unidades tuvieron que ser desechadas. Los elefantes tienen el embarazo más largo conocido de cualquier animal, durando hasta 680 días. Además de nacer con un nivel avanzado de desarrollo cerebral, también tienen un ciclo único de ovulación y niveles hormonales que no se parecen a los de ningún otro animal. Las crías pueden ponerse de pie en pocas horas y reconocen a su madre por el tacto y el olor, mientras la manada suele participar en su cuidado, aumentando sus probabilidades de supervivencia. Los cerebros de mono se consideran un manjar en partes del sur de Asia, África y China. Se consideran una sustancia de fácil digestión, que a menudo se da a inválidos y niños, e incluso hay libros de cocina enteros dedicados a cómo cocinarlos. El tiburón linterna enano, según el libro Guinness de los récords mundiales, es el tiburón más pequeño del mundo. Un macho mide solo unas 6.3 pulgadas de largo, habita en aguas profundas del Caribe y posee órganos bioluminiscentes que le permiten emitir una tenue luz, posiblemente para camuflarse o comunicarse en la oscuridad del océano. Su diminuto tamaño lo hace difícil de estudiar, por lo que aún se desconocen muchos aspectos de su comportamiento. Los tulipanes solían ser la flor más cara. En la década de 1600, los tulipanes eran más valiosos que las casas de la mayoría de las personas y costaban casi 10 veces lo que un trabajador promedio ganaba en un año. Este fenómeno, conocido como la tulipomanía, fue una de las primeras burbujas económicas registradas, donde los precios subieron de forma descontrolada antes de colapsar repentinamente, causando grandes pérdidas a muchos comerciantes. Investigadores de la Universidad Metropolitana de Manchester, en el Reino Unido, descubrieron que a los ratones no les gusta tanto el queso como pensamos. Prefieren mucho más las frutas y los granos.
El rumor de que les gustaba tanto el queso se difundió a través de la cultura popular y los dibujos animados. Antes de aparearse, la jirafa hembra orinará en la boca del macho. Por el sabor de su orina, el macho puede determinar si ella está en celo o no. Este comportamiento forma parte de una respuesta biológica conocida como reflejo de Flehmen, en la que el macho analiza señales químicas para detectar el estado reproductivo. Tras esto, suele levantar el labio superior y estirar el cuello, una postura característica que le ayuda a procesar mejor esos estímulos. Según un estudio realizado por Common Sense Media y el director ejecutivo James Steyer, el adolescente promedio pasa hasta 9 horas al día en las redes sociales. El 15 de mayo de 1809, una mujer de Connecticut llamada Mary Keyes fue la primera mujer estadounidense en recibir una patente. Su innovación fue hacer un sombrero tejiendo seda o hilo en paja, creando una apariencia agradable que se convirtió en una moda pasajera. Hay algo llamado arcoíris lunar, que es un arcoíris que se puede ver de noche y ocurre muy raramente. Para que esto suceda, se necesita una luna llena. Debe estar lloviendo en dirección opuesta a la luna. El cielo debe estar oscuro y la luna debe estar a menos de 42 grados de altura. La empresa estadounidense Cabot Guns ha fabricado la primera arma hecha casi en su totalidad a partir de una pieza del meteorito Gibeon que se estrelló en la Tierra hace aproximadamente 4.500 millones de años. El meteorito se encontró originalmente en Namibia en la década de 1830. En 2013, PayPal puso accidentalmente más de 92 cuatrillones de dólares en la cuenta del ejecutivo de Relaciones Públicas Chris Reynolds. PayPal admitió su error y se ofreció a donar dinero a una causa de la elección de Reynolds. Una nueva investigación publicada en la revista de Ciencias Planetarias y Meteoríticas confirmó que la hoja de la daga encontrada en la tumba de Tutankamón está hecha con materiales de un meteorito. Los científicos realizaron una espectrometría de fluorescencia de rayos X en ella, que es un método utilizado para aprender más sobre los elementos de un objeto y de qué están compuestos. Se encontró que contenía hierro, níquel y cobalto, todos materiales encontrados en trozos de rocas espaciales. Lo creas o no, puedes determinar la temperatura exterior contando los chirridos que hacen los grillos. Según el almanaque del granjero, para convertir los chirridos de los grillos a grados Celsius, cuentas el número de chirridos en 25 segundos, lo divides por 3 y luego sumas 4 para obtener la temperatura. En Suecia, los bancos de sangre envían mensajes de texto a los donantes de sangre para notificarles cada vez que su sangre ayuda a salvar una vida. Este sistema fue implementado para aumentar la motivación de los donantes y fortalecer el vínculo con el proceso. Muchos participantes han señalado que recibir ese mensaje crea una conexión más personal con el impacto de su donación y los anima a volver a donar con mayor frecuencia. Los sistemas del 911 de la ciudad de Nueva York manejan más de 11 millones de llamadas por año, lo que lo convierte en el más grande de su tipo en la nación. 1 de cada 2 millones de langostas es azul, pero 1 de cada 3 millones puede ser de color naranja amarillento, e incluso más raras son las langostas blancas. Cada uno de estos colores solo aparece aproximadamente una vez cada pocos años. Estos tonos inusuales suelen deberse a variaciones genéticas que afectan los pigmentos de su caparazón, y cuando son capturadas, muchos pescadores optan por devolverlas al mar por su rareza, convirtiéndolas en pequeñas celebridades locales. Las termitas reina tienen una vida muy larga y son las termitas más viejas de la colonia. Pueden vivir hasta 50 años y producir huevos hasta por 10 años. En ese tiempo pueden poner miles de huevos al día en sus etapas más activas, lo que permite que la colonia crezca rápidamente. Su cuerpo se expande con el tiempo para alojar esta capacidad reproductiva y permanece protegida en cámaras especiales dentro del nido, atendida constantemente por otras termitas. El juego infantil de Ring Around the Rosie se refiere a la Gran Plaga de Londres en 1665. El anillo alrededor de la Rosie se refiere a la erupción roja rosada en forma de anillo que desarrollaría alguien con la plaga. El bolsillo lleno de ramilletes se refiere al hecho de que la gente llenaba sus bolsillos y bolsas con hierbas de olor dulce o ramilletes, porque se creía que la enfermedad se transmitía a través de los malos olores. Evel Knievel, el pionero de las exhibiciones de saltos largos en motocicleta, sufrió 433 fracturas óseas y tiene el récord mundial de la mayor cantidad de huesos rotos en la vida. A lo largo de su carrera realizó más de 75 saltos documentados, muchos de ellos con aterrizajes fallidos que contribuyeron a esas lesiones. A pesar de ello, su fama creció gracias a sus espectáculos televisados, que lo convirtieron en un ícono del riesgo y el entretenimiento en motocicleta. Masticar chicle provoca un aumento de la saliva, lo que aumenta la deglución, lo que aumenta la cantidad de aire que tragas, lo que te hace expulsar gases.
Según investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, las madres que brindan apoyo y afecto durante los años preescolares de sus hijos pueden aumentar el crecimiento de los cerebros de sus hijos. Descubrieron que los niños que fueron nutridos en sus primeros años tenían un hipocampo más grande, la parte del cerebro ligada al aprendizaje, la memoria y el control de las emociones. En 2002, O.J. Simpson fue acusado y multado con $65 por crear una estela en una zona de manatíes con su bote en una bahía de Florida. La industria automotriz solía utilizar aceite de esperma de ballena para lubricar los autos nuevos. De hecho, el material funcionaba tan bien que estos enormes mamíferos fueron cazados casi hasta la extinción, por lo que los Estados Unidos declararon a los cachalotes como una especie en peligro de extinción y cambiaron al nuevo líquido de transmisión automática libre de ballenas. El 21 de enero de 1977, en su primer día en el cargo, el presidente Jimmy Carter cumplió una promesa de campaña al otorgar indultos incondicionales a cientos de miles de hombres que habían evadido el reclutamiento durante la guerra de Vietnam al huir del país o no registrarse. Rinotilexomanía es la palabra científica para hurgarse la nariz. Rino significa nariz, tílex significa hurgado habitual y manía significa rabia o furia. El término se usa principalmente en contextos médicos y psicológicos, sobre todo cuando el comportamiento es compulsivo. El primer semáforo eléctrico fue instalado el 5 de agosto de 1914, en la esquina de la calle 105 Este, en Cleveland, Ohio, basándose en el diseño de James Hogue, quien recibió una patente estadounidense por su sistema municipal de control de tráfico. Consistía en 4 pares de luces rojas y verdes que servían como indicadores de alto y avance, cada uno montado en un poste de esquina. La tostada Melba y el melocotón Melba llevan el nombre de la cantante de ópera más famosa de finales de la era victoriana, Dame Nellie Melba. Aracibutirofobia es el nombre del miedo a que la mantequilla de maní se pegue al paladar. Aunque suene curioso, este tipo de fobias específicas suele estar relacionado con experiencias incómodas o sensaciones desagradables. Es posible ser alérgico al frío. Esta alergia, llamada urticaria por frío, es una respuesta alérgica a las temperaturas frías que desencadena ronchas, hinchazón y picazón, y si la alergia es lo suficientemente grave, puede provocar desmayos, choque o incluso la muerte, y no tiene cura. Un estudio en la revista de Biología Actual encontró que aquellas personas que hacen ejercicio 4 horas después de aprender algo nuevo retienen mejor la información 2 días después que aquellas que hacen ejercicio de inmediato o no hacen nada de ejercicio. Se cree que este efecto está relacionado con procesos de consolidación de la memoria en el cerebro, donde la actividad física puede reforzar conexiones neuronales en un momento más óptimo tras el aprendizaje. Angela Stuger de la Universidad de Viena, Austria, descubrió que las jirafas pueden tararear. El zumbido es un sonido de baja frecuencia a unos 92 hercios. Este tipo de vocalización ocurre principalmente durante la noche, cuando el entorno es más silencioso, lo que sugiere que podría servir para mantener el contacto entre individuos a larga distancia. Debido a su baja frecuencia, estos sonidos pueden viajar mejor a través del aire y pasar desapercibidos para posibles depredadores. En 2012, el artista callejero Mex convirtió un antiguo puente en Wuppertal, Alemania, en una estructura gigante de Lego utilizando paneles de colores para crear la ilusión de la parte inferior de los ladrillos de Lego. Realmente se puede cambiar la forma de las orejas de algunos bebés. Algunos de ellos tienen una condición en la que la parte superior del cartílago en la oreja está básicamente doblada, por lo que la cresta superior queda redondeada. Sin embargo, existe un molde llamado Earwell, que puede cambiar la forma de la oreja de tu bebé en aproximadamente 6 semanas. En 1972, unos años después de ser elegida para el Congreso, Shirley Chisholm se convirtió en la primera mujer afroamericana en postularse para la presidencia. Nunca esperó ganar, pero se postuló para demostrar que los estadounidenses podían votar por una mujer afroamericana. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.